Bien, continuamos entonces meditando en la palabra del Señor y gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. La Biblia dice, bienaventurados los que escuchan, bienaventurados los que oyen y hacen la palabra del Señor. Vamos a leer nuestra Biblia en Primera de Juan 4:14. Juan 4:14. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Hay un montón de interrogantes. Unos afirman y otros niegan. Unos creen y le adoran y otros sinceramente lo rechazan. Pero nosotros sabemos fehacientemente cuál fue el verdadero propósito de que Cristo haya venido a la tierra. Y dice la palabra del Señor, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Yo sé que todas las religiones del mundo, de una u otra manera, han tocado, han hablado de la persona de Jesucristo. No lo pueden negar de ninguna manera. Solamente que la mayoría de las religiones lo toman como un profeta, un gran profeta, inigualable profeta. Nosotros sabemos que Cristo pudo haber sido un profeta por todas las profecías que dio y se han cumplido, pero no ha sido su misión venir para ser profeta. Él verdaderamente vino para muchas cosas de las cuales la iglesia está totalmente convencida. Y esta es otra de las grandes verdades, que Cristo vino para ser el Salvador del mundo. Salvar al mundo. Esa es la palabra clave en el propósito del Señor. Salvador universal. Esto quiere decir que esta salvación es para todos, para todos. No es para un número limitado o para un grupo especial. Dice la palabra del Señor, todos los que creen en Cristo son salvos. Todos los que creen. No hay delante de Dios un grupo especial. Ni siquiera el Señor lo tomó como grupo especial a los judíos. Por el contrario, cuando Él comenzó a predicar, Él dio cierta preferencia al pueblo judío, porque estaba dentro de la estrategia de establecer el reino de Dios y la formación de los primeros ministros que iban a impulsar el evangelio cuando Cristo no estuviera. Pero no era el propósito de ninguna manera. El Señor venía no como el Salvador del pueblo judío, porque la palabra del Señor en la profecía vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero cuando pensamos en el propósito universal de Jesús, Él no vino por un pueblo que era el pueblo judío, Él vino por el mundo entero. Y los apóstoles lo tuvieron bien, pero bien presente. Al principio ellos no lo entendieron. Al principio como que se resistieron, pero cuando vino el Espíritu Santo y tomó el control de toda la misión que iba a desarrollarse en la tierra, entonces ellos, siendo llenos del Espíritu Santo, entendieron que la salvación que Cristo había traído a la tierra no era solo para el pueblo judío. Dice en Hechos 16:31, y aquí están en un pueblo griego ya, están en este pueblo donde Pablo y Silas habían llegado y estuvieron presos en este pueblo de Filipos, de
Macedonia. Y cuando ellos fueron utilizados por el poder de Dios y el carcelero reconoció verdaderamente quiénes eran ellos, y desesperado el carcelero le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entendieron que ellos eran agentes de la salvación de Dios. Por eso le preguntaron: ¿qué debemos hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Entonces Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, tú y tu casa. Es una salvación para todos, no para un grupo de personas exclusivas. En Romanos 10:13, Pablo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya no depende de Dios, ni siquiera de la iglesia. No depende del predicador, que sea hábil o no. No depende de la parte divina. Ya no depende de la persona que oye el mensaje del Señor. Por eso, el que invocare, cualquier persona que invocare el nombre del Señor, está garantizado que Dios lo salvará. Y en Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dice, y se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad y a la iglesia. Entonces el espíritu dentro de la iglesia, o la iglesia llena del Espíritu Santo, dice: ven. O sea, un llamamiento general, un llamamiento universal. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, no podemos nosotros de ninguna manera tomar la salvación de una forma exclusiva. Cristo vino como un Salvador universal, no solo para salvar a su pueblo judío, sino a toda su creación de una forma general. Así que lo primero que tenemos que entender, que el Cristo de la Biblia no es solo para los cristianos, que el Cristo de la Biblia no solo es para los evangélicos. Y no quiero decir que el musulmán siga musulmán y sea salvo porque ya creyó en Cristo. Pues cualquier persona que cree en Cristo y le acepta tiene que hacerse cristiano, no evangélico, sino cristiano, porque precisamente la salvación viene de Él. Entonces, lo primero de lo primero, que estamos frente a un Salvador universal. Podemos predicar en la China, podemos predicar en la India, podemos predicar en Rusia, podemos predicar en el África, podemos predicar en Norteamérica, podemos predicar en las tres Américas, y el mensaje va a ser el mismo. El Cristo vino para salvar a toda criatura. No hay acepción de personas. Segundo, Jesús como Salvador es un Salvador suficiente, suficiente. Esto quiere decir que no hay límite del poder de Cristo para salvar. Siempre hay suficiente poder para salvar uno más. El poder del Señor no se debilita, el poder del Señor permanece, el poder del Señor es efectivo. No se ha completado el número para decir ahorita ya no hay oferta, se completó, se acabó, se terminó. Yo estoy seguro que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra llamando y hablando a las personas, pues la oportunidad será suficiente para que cada persona acuda a Él. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
viviendo siempre para interceder por ellos. La salvación del Señor es tan suficiente que no solo abarca la dimensión humana donde nos encontramos, tal vez el mundo de la opresión en el que nos encontramos, el mundo del asedio del pecado y del mal donde estamos viviendo. No solamente abarca esta dimensión, sino que la salvación del Señor es perpetua. Si usted es salvo hoy, está salvo perpetuamente. Tampoco esto no quiere decir lo que algunos están predicando, que la salvación nunca se pierde, que el que es salvo siempre será salvo. No creemos en eso. El pecado aparta al creyente de su Señor, y por muy fiel que haya sido, un solo pecado puede mandarlo al infierno. Si llega a la blasfemia, a la separación total, si llega verdaderamente a darle la espalda al Señor, entonces todo lo bueno que pudo haber tenido en un tiempo no le va a valer para poder alcanzar la salvación perpetua. Así que esto no quiere decir que si usted es salvo hoy, ya es salvo para siempre, aunque peque, aunque se retire, aunque no le sirva, aunque no tenga que ver nada con el Señor. Esto no es así. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Y la palabra misma del Señor dice, Él es el camino. Fuera de Él no hay salvación. Él es la vida. Fuera de Él no hay vida, salvación con vida. Él es la verdad. Fuera de Él no hay verdad salvadora. Entonces no es asunto de que usted se salve hoy y vaya y viva como quiera y alguien lo va a salvar mañana. No es así. Tercero, Jesús es Salvador único. Salvador único. Estaba Pedro predicando junto con Juan, y esto está en el capítulo 4, y ellos fueron tomados prisioneros y les estaban obligando a que ellos no sigan predicando, no hablen ya de Jesús, porque para los judíos, en representación de los sacerdotes, los escribas, para ellos era un terrible tropiezo que Pedro siga predicando que Cristo ha sido crucificado y precisamente por ello, ¿no? Entonces, ellos como que no lo aceptaban y mandan que ya no hable. Pero Pedro bien claro dice, en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión tradicional ha creado muchos caminos. La religión tradicional ha creado muchos dogmas. La religión tradicional ha creado muchos personajes que vienen a ser intercesores igual que el Espíritu y de por medio oportunidades mil para encontrar la salvación por las obras, por la fe en algún santo de su devoción, por el cumplimiento de alguna de un sacramento. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Pedro fue enfático y nosotros tenemos que ser enfáticos. En ningún otro nombre hay salvación. No puede salvarle la religión, aunque usted sea muy religioso. No puede salvarle a usted el servicio, aunque usted sea muy trabajador, no por obras. No puede salvarle a usted su bondad innata, su moralidad, porque hay mucha gente tal vez bondadosa de naturaleza, dadivosa de naturaleza, pero eso no nos puede salvar. Tenemos que entenderlo. El llegar a ser buena gente, el llegar a compartir,
Y la palabra misma de Dios lo dice. Aunque ponga mi cuerpo para ser quemado y si no tengo amor, nada soy. Y está hablando precisamente del amor salvífico de Dios. Entonces, no hay otra forma. La iglesia nos salva. Tenemos que darlo a saber. La iglesia no salva. La iglesia es depositaria de la fe. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo integrada por todos los que ya somos salvos. Pero no tenemos poder para salvar a nadie. Algunas personas dicen, no, si mis padres son ya cristianos, entonces yo también ya soy cristiano. O si yo tengo una abuelita en el cielo que está rogando por mí, entonces tengo que ser salvo porque ya tengo quien intercede por mí. Esos son chistes religiosos, son bromas religiosas que algunas personas lo creen. La salvación es personal y el único ser que nos puede salvar es Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice, el que invocare el nombre de Jesús, este será salvo. Y cuarto, Él es un Salvador disponible. Esto significa que el que quiere aprovechar esta salvación lo puede hacer ahora. En donde se encuentre, frente a quien se encuentre. Puede orar por usted una persona sencilla. No tiene que ser un predicador necesariamente. No tiene que ser un pastor necesariamente. No tiene que ser un ministro de la palabra necesariamente. Cualquier persona que le pueda conducir, compartir su testimonio. Cualquier persona que conozca cómo aceptar a Cristo, entonces es suficiente. Él es un Salvador disponible. Pero la decisión personal es precisamente de cada uno. No podemos tomar el lugar de otra persona. No podemos tomar la conciencia de otra persona. No puede usted encargar su responsabilidad espiritual. Cada persona que quiere ser salva tiene que saber que Cristo está disponible. Ese pasaje de Cristo en la cruz junto con dos ladrones nos hace pensar de la disponibilidad de Cristo para salvar, estando en una situación de igualdad en cuanto a la condena que los tres habían recibido, y en la misma hora y en el mismo día y en el mismo lugar estaban siendo crucificados. Pero aparece ahí uno de ellos, quebrantado el corazón, arrepentido, y en el último instante de su vida se le alumbra la fe salvadora en él y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está haciendo? Reconociendo, porque verdaderamente Cristo fue presentado como el rey de un reino nuevo. Y Juan el Bautista lo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ese momento no se había predicado el reino de Dios como algo cercano o algo presente. Siempre se hablaba del reino de Dios de una forma lejana y ausente. Pero Juan el Bautista lo dijo, he aquí el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Y cuando Jesús comenzó a predicar, estaba dando pruebas que el reino ya estaba presente entre los hombres. Entonces aparece el conocimiento de que Jesús verdaderamente estaba instaurando el reino de los cielos en la tierra, en su dimensión terrenal.
haciendo un paréntesis pues a todo el gobierno de Dios que vendría por los siglos, el reino de Dios en el milenio, el reino de Dios en el tiempo final. Estamos en un reino interino donde Cristo está formando y gobernando a la iglesia eternamente. El reino de los cielos se ha acercado y muchas personas no lo entendieron, pero muchas personas sí lo entendieron, que no era un reino para hoy en la tierra, en esta dimensión, sino que era un reino que tiene su proyección escatológica, su proyección en el futuro. Así que este ladrón no sé qué tanto habría escuchado este mensaje del reino y la salvación, pero en el último momento de su vida dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Acuérdate de mí. Lo estaba reconociendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a pesar de que estaba en la misma condición, el ladrón entendió que el propósito de que Cristo estuviera en la cruz del Calvario era precisamente eso, para poder tomar nuestro lugar y cancelar la deuda que había del hombre con su creador y establecer las bases de una verdadera reconciliación. Y Jesús oportunamente, sin ninguna dilación de tiempo que no había, sin ningún ejercicio espiritual para arrodillarse, para confesar, para proclamar, en fin, o hacer una oración como fórmula. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Simplemente depositó en un acto de fe su confianza y fue tan oportuna la acción que Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra del Señor demuestra una acción inmediata, también una disposición inmediata. O sea que nosotros no nos salvamos a poquitos. Nosotros no nos tenemos que proyectar hacia alguna actividad para ser salvos. En el momento que la persona acude al Señor, ese momento y es salvo. En mi ministerio he orado por tantas personas que ni recordaría ya. Hay personas que ellos me saludan y ellos más de mí que yo de ellos. Inclusive ni sé que existe mucha gente, pero se acuerdan porque en alguna campaña colectivamente hemos orado, no uno por uno, sino colectivamente. Y ellos están allá. Yo recuerdo hace años estando en Bogotá, Colombia. Tuve ciertas dificultades. Era la primera vez que llegaba a Bogotá y había llegado sin ninguna preparación anticipada. La persona que iba a ver no estaba y me quedé, como dice vulgarmente, en la calle. Entonces no sabía si regresar porque tenía todas mis cosas en Cali y para Bogotá habían como 12 horas de viaje de Cali a Bogotá, ¿no? Como de aquí a Lima, así está la distancia, más o menos. Entonces, en realidad no sabía qué hacer, pero a las 7 de la mañana del siguiente día yo estuve caminando por una calle central y alguien me reconoció. Alguien me reconoció y me preguntó, disculpa, ¿tú eres peruano? Le digo, sí. Me dice, ¿tú eres Luis Salazar? Le digo, sí. Yo lo miré, tenía cara de peruano también. Entonces le digo, ¿tú eres peruano? Sí. Me dice, yo soy fulano de tal. Y me dio su nombre. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me he convertido contigo en el Perú cuando yo era un joven. Y ahorita vivo acá, estoy instalado acá. ¿Qué haces acá? Me dijo. Le conté, me dijo, entonces vamos, inmediatamente te pongo
en el camino de la misión. Entonces, personas así que han hecho su oración en grupo y nosotros no tenemos conciencia, conocimiento, inclusive tal vez no asisten a la iglesia donde el pastor los convirtió. Están en un lugar foráneo, extraño. Yo he encontrado mucha gente así en otros lugares, en otros países. He encontrado gente peruana convertida en mis campañas. Casos como esos los he vivido continuamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque no depende, vuelvo a repetir, sino de lo oportuno que es el Señor para salvar. Si usted hizo la oración, ahí está lo importante. Pero no hizo la oración y fue oidor olvidadizo, sino hizo la oración y comenzó a seguir al Señor en el camino. Eso es lo que hizo el ciego Bartimeo. Cuando Jesús le devolvió la vista, dice la palabra del Señor que seguía a Jesús en el camino. O sea, nunca se volvió a apartar. Jesús está donde usted pueda creer y oye la oración que usted pueda hacer y recibe la dádiva, la labor, el trabajo o la acción que usted pueda dar para Él. Entonces, es un Salvador que puede encontrarlo oportunamente donde se encuentre. No importa la iglesia, la organización que sea. Es otra de las cosas que siempre tenemos que recalcar. ¿Por qué? Porque hay algunos predicadores que están predicando no a Cristo, sino a su organización. Y diciendo, este es el único lugar. No creo que la cruz haya sido un mejor lugar que un púlpito, una plataforma o una pampita de algún lugar. No creo que la cruz haya sido mejor lugar. Era un lugar execrable, un lugar de condenación, pero ahí un condenado encontró la salvación, porque ahí clamó al Señor. Entonces, lo importante es eso. Si usted ya clamó al Señor, Él ha sido tan oportuno. En una ocasión los discípulos llegaron alegres, contentísimos, porque dice, Señor, los demonios se sujetan a nosotros, nos diste autoridad y les hemos echado en tu nombre. Hemos tocado a los enfermos, Señor, y se han sanado en tu nombre. Y los apóstoles estaban recontra felices, se sentían realizados. Yo entiendo como predicador, no hay nada más halagüeño para un predicador que ver que la gente cree y acepta y recibe y Dios ministra, pues es lo más grande. Aunque no nos ministra a nosotros, está ministrando a la gente. Entendemos que Dios está presente, haciendo la obra sobrenatural, haciendo la obra genésica del nacimiento nuevo en una forma sobrenatural. Eso es lo que a los discípulos los alegró. Y ellos estaban felices, no porque las almas se salvaran, sino porque los demonios les obedecían y los enfermos se sanaban. Entonces ellos estaban pensando en lo espectacular y Jesús les dice, un momentito, ustedes no se alegren tanto porque los demonios puedan sujetarse o porque las enfermedades puedan haberse ido. Ustedes alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo y ha sido nuestro Salvador oportuno, lo más grande que puede estar ocurriéndonos no es el milagro que pueda suceder externamente en nuestro cuerpo, sino el milagro de haber sido aceptado de una forma eterna e inmediata. En el nombre de Jesús, entonces, hemos alcanzado esta salvación. Pero la decisión es algo personal. Tiene que entenderlo eso. La decisión no depende de su mamá, ni de su papá, ni de su esposo, ni de su esposa. Porque algunos me han dicho, hermano, yo era fiel, pero alguien vino y me desanimó.
Yo estaba bien, alguien vino y me dio mal testimonio. Hermano, puede a usted sucederle lo que quiera. Usted no vive para mirar al hombre ni a la institución. Usted vive para mirar a Cristo. El Salvador es Cristo. El que lo ha salvado es Cristo. El que quita su nombre es Cristo. El que está siguiendo usted es Cristo. Entonces, poner los ojos, dice, en el consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús, dice la palabra. Y la Biblia misma dice, venid a mí. No dice venid a ellos o a la institución. Todo el llamado nos involucra con el Salvador de forma directa. En Apocalipsis 3:20 dice, y es Jesús quien está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A través del evangelio, a través del testimonio, la misma iglesia como institución es un medio. Es un medio, no estoy diciendo que sea así, es un medio. Jesús está a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz, ahí está el secreto. Ahí está el secreto, que cuando se está predicando la palabra y se está presentando al Cristo Salvador, ¿qué es lo que está oyendo usted? Si alguno dice, oye mi voz, y al oír identificar el llamado de Dios, abre la puerta de su corazón, de su voluntad, de su entendimiento, entraré a él. Porque usted verdaderamente le está aceptando a él. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice el Señor cenaré con él? Es que la persona que lo está escuchando tiene tanto hambre. Es que Cristo solo va a venir para comer junto con nosotros. En el mundo oriental no había un privilegio más grande, ni una acción que lo acercara a una persona con otra, que si esa persona lo invitaba a comer a usted a su mesa. No había un acercamiento más grande, no había un reconocimiento, una deferencia más grande que usted sea invitado a una mesa. Dice, a mí me invitaron para estar en ese banquete, a mí me invitaron para estar en esa programación. Yo fui invitado, estuve en la mesa donde comió él. Por eso es que un oriental lo está entendiendo, porque es una de las cosas que más acercaba a la gente, más lo privilegiaba. Hoy en día casi ya no hay sentido de muchas palabras. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta, no entré todavía. Estoy llamando, no sé si me recibirán o me abrirán. Pero si esa persona abre la puerta, yo entro y ceno con él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentándose en nuestra humilde y sencilla mesa. No necesita el banquete de un rey, porque Él es el Rey. Y no necesita la frugal, abundante cena, porque Él pone los elementos de la cena. Las bendiciones grandes y múltiples del Señor son incalculables. Entonces ya no depende de Él que está afuera. Hay muchas personas que están escuchando. Yo me he acercado a algunas personas que han escuchado la palabra y aún hasta botan sus lágrimas, tan quebrantadas. Cuando me he acercado, le he preguntado si se quieren convertir. Me dicen, no puedo. ¿Pero por qué no va a poder? No, hoy no puedo. Pero si no le estoy vendiendo nada. Eso podría decir un cliente quebrado que frente a un escaparate quisiera llevarse la prenda o el objeto de su agrado, pero al mirar el precio, baja la cabeza y entristecido dice, no lo puedo pagar, no lo puedo. Aunque quiera, aunque hierva por dentro de deseo, no puede, el precio es muy elevado. A todos nos ha sucedido. Por eso cuando una persona me dice, no puedo, le digo, pero si no le estoy vendiendo nada, el Señor no le está cobrando nada.
Aquí no depende de su fortaleza, no depende de sus posibilidades, no depende de lo que usted pueda poseer. Aquí depende solo de su voluntad, de su quebrantamiento. Y para eso nadie puede decir no puedo, porque hasta el más débil puede. Gente que se está muriendo, gente que está arrastrando, gente que ya no entiende mucho, gente que se encuentra en las últimas consecuencias sin ningún recurso, solamente con aceptar, solamente con recibir internamente. El Señor le endosa la salvación. Dios nos bendiga. Así que la oferta es buena. ¿Para qué vino Cristo? Ahora sí ya terminé. No voy a predicar un mensaje más. Estaba predicando todos estos días algo semejante. Primeramente vino para quitar nuestros pecados. ¿Lo ha quitado? Sí. ¿Cuántas veces hayamos caído? Sí. Es lo que dice en primera de Juan 2:1 y 2. Os escribo, hijitos, para que no pequéis. Esa es la propuesta de Dios. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el versículo dice, el cual es la provisión por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino por lo del mundo entero. Entonces, ¿ha quitado nuestro pecado? Sí. Y si tengo algún pecado, estoy dispuesto a dejar que Cristo lo lleve. Sí, no me aferro a ellos. Entienda, no me aferro, no los defiendo. No es mi patrimonio, ni de mi carácter, ni de mi peculio, no es mío. Si es algo que me está afectando, algo que me está ofendiendo, entonces que se vaya. Cristo ha venido a quitarlo. Si es algo que no puedo, voluntariamente quebrantado y no puedo, pero el Señor cuantas veces esté dispuesto a dejarme ayudar, Él me seguirá ayudando. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Los ha deshecho? Sí. Antes éramos esclavos del diablo. Él nos llevaba, nos traía, hacía lo que quería. No teníamos voluntad para oponernos. Hoy día podemos resistirlo, sometiéndonos a Dios, y Él está huyendo de nosotros. Nos sentimos más que vencedores. Sentimos que tenemos vida eterna, claro, es trascendente, no es una vida pasajera, momentánea, que va a durar tal vez todo este año, o ya me sacó de la enfermedad, gracias a Dios. Como ya se fue la enfermedad, ya no necesito a nadie más. Eso no puede ser así, de ninguna manera. Yo recuerdo en el año 79, creo fue, vino el pastor Gigi Ávila a Trujillo. En una de las noches trajeron a una chica encadenada de Laredo y la chica fue salva, sana. Se quitaron las cadenas y todos los entretelones que hacía pasó y la muchacha fue libre. Estuvo otro día más en la campaña feliz, contenta. La mamá estaba recontra feliz. Su hija, después de haber estado totalmente atormentada, estaba libre. Pero la siguiente semana, porque el pastor estuvo 15 días predicando, la siguiente semana sale un comunicado que una mujer se quejaba que Gigi Ávila lo había estafado. Así como lo oye, en el periódico del satélite del Perfil de la Tarde, le dice, el pastor Gigi Ávila estafa a una mujer diciendo que su hija ha sido libre y no era libre. Entonces nosotros retomamos, yo estuve abanderado ahí reclamando. Para que haya una estafa, primeramente tenía que haber un pago. Y la señora nunca pagó ni por la entrada ni por la salida. Segundo, la liberación Sisto ha visto y paciencia de todo, y no solamente el pastor Gigi Ávila colaboró, toda la gente que oraba, muchos pastores peruanos, trujillanos. ¿Y cómo se volvió a alocar la muchacha? ¿Qué pasó? Entonces, cuando comenzaron a ver, la muchacha se alocó porque ese fin de semana se había ido de nuevo a un lugar donde se vendían licor, drogas. La muchacha no se había drogado y toda la fuerza demoníaca volvió a ella. Entonces, ella volvió
a su camino de perdición. En la misma semana ella se vio libre y dijo, ya estoy libre, ¿para qué? Ni la mamá ni la hija ya quisieron algo con Dios. La libertad no la da el Señor para que viva en el infierno usted. La libertad lo da el Señor para que viva en el camino de Él. Y mientras esté en el camino de Él, no hay fuerza que lo vuelva a arrastrar. Entonces, verdaderamente, el Señor ha venido para darnos vida eterna. Vida eterna. Y en propiciación de nuestros pecados, como vimos la vez pasada, y ahora para salvarnos. Este es el propósito de la venida de Cristo. Si todas estas cosas nos están ocurriendo, gloria sea al Señor. ¿Qué podemos decir? Verdaderamente Cristo es una realidad en el mundo, en mi vida, y será una realidad por la eternidad. Dios nos bendiga y sigamos aferrados a todas las promesas de su palabra. Él ha venido para hacer nuevas todas las cosas y aquí tenemos las cosas nuevas. Gloria al Señor. Poniendo fin al mal, poniendo fin a nuestras transgresiones, poniendo fin a todas esas cosas que nos rodean. Dios nos bendiga. Seguimos orando, seguimos alabando y glorificando el bendito nombre del Señor. Amén. Bien, vamos.